Hemos llegado a la lección número 6. Me da mucho gusto darte la bienvenida. Acompáñame, es tiempo de estudiar el libro de Job. En el libro de Job hay varios versículos que llaman mi atención, que me gustan. Quisiera compartir contigo uno. El libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Job 22, 21 dice de esta forma: Amístate ahora con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Te das cuenta por qué me gusta este versículo? Dice algo muy positivo. Empieza diciéndonos que podemos tener el privilegio o tenemos el privilegio de ser amigos de Dios, de estar en amistad con Dios. Y obviamente el versículo dice que cuando hagamos eso va a haber resultados positivos. Nos va a traer esto paz, nos va a resultar en bendiciones, va a haber bien para nuestra vida. ¿Y cuál es el problema entonces con este versículo? ¿O qué tiene que ver este versículo con la lección de esta semana? La lección de esta semana tiene que ver ya con el primer discurso de uno de los amigos de Job, que va a empezar a decirle a Job que él es parte del problema, que si le está pasando algo malo, es muy probablemente porque él mismo ha hecho algo malo. Entonces este versículo lo traigo a consideración porque es una cosa importante que contemplar cuando uno lee el libro de Job. La cosa a la que me refiero es, fíjate en quién está hablando cuando estás leyendo el libro de Job. Cuando uno está leyendo el libro de Job, debe notar si está hablando Job mismo, si es el narrador, si es Dios mismo el que está hablando, o si es Elifaz, si es Bildad, si es Zofar, o alguno de los otros personajes que se mencionan en este libro. No todo lo que está en el libro de Job fue dicho entonces por las mismas personas. Eso es obvio. Pero lo más importante aquí es que no todo lo que dicen esas personas está bien aplicado. Y aunque este versículo es hermoso, amístate con Dios, sé amigo de Dios y te vendrán cosas buenas, este versículo está mal aplicado. Está mal aplicado porque si tú sigues leyendo los versículos 22 y 23 de Job 22, encontrarás que precisamente es Elifaz el que le dice a Job, porque si ya hubieras hecho eso, si ya te hubieras vuelto amigo de Dios, dejarías ya de estar en aflicción. Los problemas habrían acabado ya en tu vida. Y definitivamente tú y yo sabemos que Job no se había portado mal y que lo que le estaba pasando no era consecuencia de haberse portado mal. Sí, seguimos hablando del sufrimiento injusto, del sufrimiento que uno puede recibir por ser fiel, no por haberse portado mal. El sufrimiento que no tiene explicación, decíamos en otra lección. El sufrimiento que el enemigo quiere infligir, quiere hacer que le duela a aquellos que intentamos hacerlo mejor para Dios. El problema en este capítulo, ahora que vamos a ver que es Job capítulo 4, la lección en sí de esta semana, el problema en esta lección es que ahora los mismos amigos de Job son los que empiezan a lastimar a Job. Ya no es el enemigo directamente el que está en la escena lastimando a Job, aunque obviamente lo que él hizo es lo que le está doliendo a Job. Pero ahora en el diálogo que se empieza a establecer entre Job y sus amigos, lamentablemente son ellos mismos los que empiezan a lastimar a Job, no físicamente, pero sí de otra forma, con sus palabras. Déjame entonces que te platico un poquito de Elifaz, porque la lección se centra mayormente en el capítulo 4 del libro de Job. Y el capítulo 4, versículo 1, hace la presentación oficial de este caballero. Y respondió Elifaz, el temanita. Elifaz, el temanita. Si buscamos dónde queda Temán, porque se entiende que es el lugar de origen de Elifaz, de este primer amigo de Job que habla, encontraremos que ese lugar es lo que conocimos en tiempos bíblicos, o lo que sabemos que fue en tiempos bíblicos, la zona de Edom. La zona que habitaron los descendientes de Esaú. Cuando tú encuentras en la Biblia a Edom, es porque estás encontrando a los descendientes de Esaú. Por lo tanto, la zona de Edom, la región de Edom, era una región habitada por familiares del pueblo de Israel. En términos concretos, Esaú, recordamos, fue hermano de Jacob. Tuvieron algunos problemas,
Jacob se convertirá después de un tiempo en el padre de la nación israelita. Sus 12 hijos conformarán las 12 tribus del pueblo de Israel. Edom irá a otro lugar a vivir y también tendrá su descendencia. Bueno, aparentemente Elifaz, el personaje que empieza a hablar en el capítulo 4, versículo 1, era descendiente entonces de Esaú. Esto podría ser meramente una información biográfica, una información geográfica, hablando del lugar de Temán, pero creo que hay algo más. Al ser de ese sitio, nos podría ayudar a entender que probablemente Job también era de esa zona o cerca de esa zona. Por lo tanto, estamos hablando de dos personas, Job y Elifaz, que eran de alguna forma familiares de los israelitas. Y como tal, aquí hay un pleito entonces o una discusión en el diálogo que Job tendrá con sus amigos entre gente, digamos, que se conocían bien, entre familia, al fin de cuentas, entre gente de la misma nación, de la misma familia. ¿Y esto qué tiene de relevante? Bueno, es que lo que le empieza a decir esta persona, que es, digamos, de la misma zona de Job, lo que le empieza a decir es más bien algo, decíamos, que le lastima, algo negativo. Y esto me recuerda el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. ¿De qué habla Lucas 4? En Lucas 4 encontramos que Cristo Jesús llegó a su ciudad de origen, Nazaret. Y además de hablar en la sinagoga, de leer las escrituras en la sinagoga y decir que en ese momento se estaban cumpliendo las profecías de Isaías, por ejemplo, hubo gente que empezó a criticar su estancia y sus actividades en Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Y entre lo que le criticaron, estaban pensando que realmente él no podía hacer o no quería hacer las obras que había hecho en otras ciudades. Y Jesús le respondió algo como esto: seguro que ustedes pueden decir de mí, médico, cúrate a ti mismo. Eso lo dice Jesús en Lucas capítulo 4. Lo puedes buscar con calma después. ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿Qué tiene esto que ver con Job? Bueno, es que básicamente me parece que Elifaz, el que era de la misma raza, digamos, que Job, le empieza a decir algo parecido que las personas que criticaron a Jesús en sus días. Si tú eres capaz de haber ayudado a otros, ¿por qué no te ayudas ahora a ti mismo que estás en esa situación de dolor? Mira cómo lo dice Job capítulo 4, versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas de los que estaban cayendo. Bueno, aplícate la misma medicina, Job. Tú que podías ayudar a otros, tú que tenías la capacidad de fortalecer a otros, ¿por qué ahora estás tan afligido? ¿Por qué ahora estás clamando con tanto dolor? Aplícate la misma medicina que aplicabas a otras personas. Definitivamente, si Job hubiera podido aplicar una medicina literal a sus llagas, a sus heridas, lo hubiera hecho. Pero la intención de Elifaz no es esa. La intención de Elifaz es decirle, mira, en mi experiencia, en lo que yo he visto, me parece que lo que tú estás pasando es la consecuencia de tus propias acciones. Sin embargo, esto es algo incongruente, porque si Job se portaba bien, si Job hacía cosas en favor de otros, ¿cómo puede llegar a pensar Elifaz que Job entonces está recibiendo el pago por sus malas acciones? En el libro de Job, capítulo 4, vamos a encontrar que Elifaz más bien se está dejando llevar por un prejuicio. Está especulando, partiendo del hecho de que él cree que todo lo malo le sucede solamente a los malos. Entonces, al ver que Job está sufriendo, le dice, algo malo has hecho. Edom también era conocida, o llegó a ser conocida, como una zona de gente muy inteligente, de gente sabia. Más que inteligente, gente sabia. En esa zona se podía pensar que había gente que podía tomar decisiones correctas. Y seguro que Elifaz de alguna forma pensaba que lo que él estaba diciendo era correcto. Pero ¿te acuerdas lo que dijimos hace un momento? Al empezar hablando de Job capítulo 22. No todos los versículos de Job significa que tenemos que leerlos como si fueran literalmente un consejo para nuestra vida cristiana.
porque va a depender de quién lo está diciendo y si lo está aplicando correctamente. Sí, tarde que temprano, los malos sufrirán las consecuencias de todas sus acciones. Incluso si no se arrepienten de ellas, la mayor consecuencia o la peor consecuencia será su perdición eterna. Pero eso no significa que pase en todos los casos y mucho menos en el caso de Job. Médico, cúrate a ti mismo. Yo he visto que has podido hacerlo antes. Yo he visto que a los que se portan mal les va mal. En nada ayudaba eso a una persona como Job que estaba sufriendo. No se trata de que estemos diciendo que entonces no hay que ser sabios. Dijimos desde la primera lección que estudiamos del libro de Job que este libro nos enseña a tomar decisiones correctas, y eso es ser sabio. El problema es no solamente saber lo correcto, sino saber aplicarlo también correctamente. Es tan importante saber lo correcto como aplicarlo bien. No basta con tener el contenido de la Biblia, o como dirían algunos, la teología bíblica, sino también saber aplicar bien esa teología. Y Elifaz no lo estaba haciendo. Elifaz no estaba aplicando correctamente lo que él sabía acerca de Dios. Es más, llega al punto de defender lo que le está diciendo a Job, diciendo que él recibió en visión las conclusiones a las que ha llegado. No dice exactamente que la visión que él tuvo fue una visión que se le dio para ir y decírsela a Job, o que la visión a la que él alude en el capítulo 4 tenía que ver exactamente con Dios. Pero si ustedes o tú lees Job capítulo 4, versículo 13, te vas a dar cuenta que allí Elifaz dice: yo tuve visiones. Una noche tuve una visión y se me dijo que el hombre no puede ser más justo que Dios. Y eso es correcto. No hay justo ni aun uno. El problema es que está hablando con alguien que sí había sido declarado justo por Dios. Y entonces aquí viene el punto más importante de la lección de esta semana, según yo lo veo. Cuando no aplicamos correctamente lo que sabemos acerca de Dios, lo que sabemos acerca de la Biblia, no solamente podríamos dañar a otros como lo estaba haciendo Elifaz, no solamente podríamos tratar de molestar a otros como lo hicieron en su momento los fariseos con Jesús. Cuando no aplicamos correctamente lo que sabemos acerca de Dios, lo que estamos haciendo en última instancia es también, de alguna forma, hacer mentiroso a Dios. Tachar lo que Dios ha dicho antes que nosotros, por supuesto. Te pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando tú revisas Job capítulo 4, vas a encontrar que Elifaz usa palabras que Dios mismo usó en el capítulo 1. Aquí van algunos ejemplos. Job capítulo 4, versículo número 6. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? ¿Viste allí dos palabras? Perfección, temor. ¿Cómo dijo Dios en el capítulo 1 que era Job? Varón perfecto y que además era temeroso de Dios. Dios mismo definió así a Job, y de hecho lo hace dos veces al inicio del libro. Ahora este caballero, Elifaz, dice: ¿dónde está ese temor? ¿Dónde está esa perfección? Vean ahora el versículo 7. Job capítulo 4, versículo 7. Recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? El título recto, el título o el adjetivo de ser una persona recta, también se había usado para Job al inicio del libro. Dios mismo había dicho: Job es una persona de ese tipo. Los argumentos de Elifaz, aunque pudieron haber sido bien intencionados, no estaban siendo aplicados correctamente. Y al hacerlo, estaba de alguna forma desmintiendo lo que Dios mismo había dicho de Job. Esto es muy grave. Y es que no tenemos por qué complicar el asunto. Recuerdas que vimos en ocasiones pasadas que a veces cuando las personas sufren, no es que tengamos que llegar y explicarles todo lo que ha pasado y por qué está pasando, pero sí podemos llegar y decirles: estoy contigo, o simplemente abrazarlos, poner nuestra mano sobre su hombro y decirle: no estás solo. Porque sí, a veces no sabemos qué decir, pero puede llegar a ser peor, que pensemos que tenemos algo que decir, pero lo apliquemos correctamente.
incorrectamente. Puede ser que tengamos buenas intenciones, puede ser que tengamos cosas correctas que decir, pero que las apliquemos incorrectamente. Definitivamente Job es un libro de sabiduría, porque hay que tomar decisiones correctas y eso incluye aplicar correctamente lo que sabemos acerca de Dios. Cuando damos un consejo, cuando tratamos de ayudar a alguien, cuando tratamos de hacer que una persona regrese al camino de Dios, como a veces decimos, tenemos que hacerlo correctamente. No bastan las buenas intenciones. Dicen por ahí que de buenas intenciones están llenos los panteones. ¿Recuerdas ese dicho? Tal vez lo has escuchado. No basta con buenas intenciones. Tenemos que saber de la Biblia, pero aplicarla también correctamente. Y mucho más en casos tan dolorosos como el que estaba pasando el mismo Job. En resumen, Elifaz empieza a hablar, los amigos empiezan a hablar, y cuando empiezan a hablar, lamentablemente no ayudan mucho a Job, sino todo lo contrario. Pareciera que hubiera sido mejor que hubieran quedado en silencio, como sucedió al principio. Cuando tú hables, cuando tú vayas a tratar de ayudar a una persona que está sufriendo, trata de nunca hacer lo que hicieron ellos. Y sobre todo lo que sepas acerca de Dios, todo lo que tú sepas acerca de la palabra de Dios, trata de aplicarlo siempre correctamente. No sea que nos convirtamos en alguien que tenga conocimientos adecuados o correctos de la Biblia, pero que los apliquemos de manera incorrecta. Hacer esto podría incluso hacer o lograr que los términos o los conceptos de Dios mismo se malentiendan o incluso se nieguen. Que eso tú y yo nunca lo hagamos. El libro de Job nos invita a seguir dependiendo de él, no de nuestra observación, ni de invocar que hemos tenido visiones. Si tuvo la visión Elifaz o no, gloria a Dios. Pero aún las visiones se pueden sacar de contexto y usar de manera equivocada. No uses así jamás la Biblia, ni el espíritu de profecía. Que Elifaz lo haya hecho, no nos es un ejemplo de que tenemos que hacer lo mismo. La próxima semana seguiremos estudiando qué dijeron los demás amigos de Job. Te espero.